Hey coders, el día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Django y Railway, donde voy a enseñarles cómo desplegar una aplicación de Django en la nube. La idea de este proyecto no es crear una aplicación completa ni nada de eso, sino mostrarles el paso a paso de lo que conlleva desplegar una aplicación de Django a una plataforma como lo es Railway. Para aquel que no conoce qué es Railway, es una plataforma en la nube que permite conectarse con GitHub, leer un repositorio y la plataforma se encarga de desplegar todo. Pero aún así, a pesar de que está automatizado y simplifica mucho las cosas, hay muchas configuraciones que debemos hacer y debemos entender por qué se añaden. Entonces en este paso a paso les voy a mostrar cómo se despliega para que si ustedes necesitan desplegar aplicaciones de Django, pueden hacerlo fácilmente con este enfoque. En este video vamos a desplegar una aplicación de Django que se conecta con Postgres, sirve contenido estático y también tiene una API REST, además de poder crear un superusuario. Es decir, vamos a tener una aplicación completa desplegada. La aplicación que vamos a desarrollar es esta, está bajo un dominio de Railway. Tenemos páginas para poder cambiar entre nuestra aplicación. También tenemos el admin funcionando. Si escribo /admin y entro con mi superusuario, puedo crear tareas y estas tareas al final van a estar guardadas en una base de datos. Y la base de datos que vamos a estar utilizando está también desplegada en Railway, en PostgreSQL. Así que si vengo en los datos de la tabla de la base de datos, allí se van guardando. Y finalmente también vamos a desarrollar lo que es una API REST, así que voy a poder también tener Django REST Framework desplegado en este proyecto. Así que mi idea con esto es que puedan aprender cómo se despliegan aplicaciones de Django paso a paso y fácilmente. Este es un ejemplo algo largo porque voy a ir resolviendo problema tras problema a medida que se va presentando, así que mi idea es que puedan entenderlo. Y si les interesa aprender cómo desplegar proyectos en Django, pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto básico de Django y a partir de allí les voy a ir mostrando paso a paso las configuraciones necesarias para poder desplegarlo. Vamos a crear una carpeta aquí en nuestro escritorio. En mi caso el proyecto lo voy a llamar Django-Railway y vamos a arrastrar esa carpeta dentro de nuestro editor de código, en este caso Visual Studio Code. Y lo primero que voy a hacer es crear un entorno virtual, así que vamos a abrir aquí una terminal y el comando que vamos a ejecutar es el comando python-m bnb y luego el nombre bnb nuevamente. El "-m" es para ejecutar el módulo bnb y el otro bnb es para colocar una carpeta con ese nombre. Esto lo que va a hacer es crear una carpeta con archivos que es básicamente el entorno virtual. Ahora, para activarlo nosotros podemos entrar en esa carpeta. Por ejemplo, yo estoy aquí en Windows, puedo decir punto y un slash, y puedo decirle que entre la carpeta bnb, scripts y activate, y de esta forma se activaría el entorno virtual. Si yo doy un enter pueden ver que ahí se coloca un nuevo nombre en la terminal, pero si lo cierro y vuelvo a abrirlo vamos a ver que ya no está. Entonces vamos a utilizar una característica de Visual Studio Code que nos permite poder leer el entorno virtual de Python. Para poder hacerlo tiene que instalar la extensión de Python para Visual Studio Code, así que simplemente buscan Python en sus extensiones y lo instalan. Una vez está instalado, presionan F1 y van a escribir Python Select Interpreter y van a llegar en esta opción de aquí y les va a permitir seleccionar un entorno de Python. En mi caso pueden ver que aparece una carpeta aquí abajo que dice BNB, escojo esta y lo que va a hacer es que ahora Visual Studio Code va a utilizar el entorno virtual de Python, el que tengo allí. Y yo puedo cerrar esto y volverlo a abrir y pueden ver que me dice que aquí no aparece el nombre, me dice no, ha sido satisfactoriamente activado el entorno virtual, pero el indicador BNB ya no aparecerá en la terminal, ok, es decir, no aparece ese nombre BNB, pero ya está activo. Entonces lo primero que voy a hacer es instalar Django, voy a decir pip install Django. Vamos a dar un enter y con esto se va a empezar a instalar el módulo o el paquete. Una vez instalado, lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar el comando Django-admin y vamos a darle Start Project. Esto es para crear un proyecto. El nombre del proyecto voy a llamarle, vamos a colocarle Django Project simplemente y un punto. El punto al final es para decirle que no crea una carpeta nueva, sino que dentro de esta misma carpeta va a crear los archivos. Allí pueden ver que se ha creado una carpeta Django Project y un manage.py. Lo siguiente que voy a hacer es ejecutar el proyecto. Eso lo puedo hacer con Python manage.py run server. Vamos de vuelta, Python manage.py run server, y con esto si yo vengo en el localhost 8000, vamos a ir allí y busco en el navegador localhost 8000 y doy un enter, vamos a ver una bienvenida de Django. Lo siguiente que voy a hacer es crear dos aplicaciones dentro de este proyecto, dos aplicaciones de Django. Entonces vamos a cancelar aquí la consola y voy a decir Django admin nuevamente, solamente que aquí ya no voy a estar utilizando el Start Project sino el Start App, y voy a crear dos aplicaciones. La primera se llama blog y la segunda se va a llamar home. Entonces vuelvo a ejecutar el comando, pero en lugar de blog escribo home y listo, ahí tengo una carpeta home y una carpeta blog. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es añadir estas aplicaciones dentro del proyecto de Django. Entonces voy a venir en Django Project, en Settings, y aquí vamos a ver la opción Install Apps. Vamos a añadir esas dos aplicaciones. Voy a añadir la aplicación blog y voy a añadir también la aplicación home. Ahora, para ejecutar los cambios dentro de este proyecto vamos a ejecutar lo siguiente. Voy a decir Python manage.py migrate. Vamos a escribir Python manage.py migrate y damos un enter. Esto lo que va a hacer es ejecutar los cambios de la tabla dentro de nuestro proyecto y a partir de aquí ya podríamos empezar a ejecutarlo, pero vamos a añadir algunas vistas o páginas para poder empezar a probar nuestra aplicación. Lo primero que voy a hacer es que voy a venir en blog y aquí dentro del archivo views vamos a crear una vista para poder mostrar algo en el frontend. De hecho voy a llamar esta vista, vamos a llamarle render articles, supongo que se llama para mostrar artículos,
Y aquí voy a renderizar, así que voy a decirle return render, y este render viene de Django Shortcut. Y aquí le voy a decir que voy a aceptar un request y el nombre del archivo que quiero mostrar. Entonces lo que voy a hacer es que dentro de blog voy a crear aquí una carpeta que se llame templates, y dentro de templates voy a crear un archivo que se va a llamar, por ejemplo, articles.html, y de momento simplemente voy a colocar un h1 que diga artículos. Guardamos, y aquí vamos a hacer lo mismo, voy a colocar articles.html. entonces esto es lo que se va a ejecutar, esto es lo que se va a mostrar, pero ¿quién va a llamar esta función? Bueno, vamos a tener que crear aquí en blog un archivo nuevo. Voy a crear uno que se llame urls.py, y dentro de urls lo que voy a hacer es que voy a importar Django urls y voy a importar el paquete o la función path. A partir de allí voy a crear voy a exportar una variable que se llama url patterns, y vamos a decir que este arreglo aquí vamos a utilizar un path. Al ejecutarlo vamos a aceptar un string y luego vamos a utilizar un views, así que le digo from blog voy a importar un views. Esta es la función que acabo de crear que se llama render articles, así que le digo views.render articles y vamos a colocarle un nombre que se llame articles también. Y listo, de esta forma pues ahora tengo las URLs, pero esta es una aplicación, entonces yo tengo que añadir sus URLs de esta aplicación dentro del proyecto. Así que lo siguiente es ir en Django Project URLs, y aquí además del path voy a importar un include que me permite añadir otras rutas que vienen de otro archivo. Entonces aquí le voy a decir nuevamente path, vamos a colocarle que la ruta se va a llamar articles. Y cuando busquen articles voy a colocarle de un include, voy a colocar el nombre aquí, voy a decirle desde blog quiero que cargue sus archivos URLs. Y ya está, y yo guardo, y con esto ya podríamos probar la aplicación. Entonces vamos a ejecutarlo, le digo python manage.py run server, doy un enter, allí se ejecuta el proyecto. Y si voy en el localhost 8000, esto ya no tiene una ventana de bienvenida, pero tiene una vista que se llama articles, y si doy un enter debería haber el nombre articles. Ahora aquí no me está cargando porque es probable que aquí al momento de haberlo llamado me faltó colocarle un slash al articles, y ahora si yo refresco pueden ver que ya aparece artículos. Entonces cada vez que yo busco articles me redirecciona a esa vista o ese HTML. Ahora vamos a hacer también lo mismo pero con otra página que nos permita mostrar alguna imagen o algo, y lo que vamos a hacer ahora es lo mismo pero para la aplicación que sería home. Entonces voy a venir en home y voy a crear también una carpeta que se llame templates. Vamos a crear aquí una página que se llame home.html, y aquí voy a crear un h1 que diga home. Esta va a ser la página principal, y aquí vamos a colocar un UL con un LI con una etiqueta, y cuando dé un clic en la etiqueta home va a enviar a la página principal. Voy a copiar este LI y le voy a decir que cuando den un clic en el texto articles va a enviarlo a /articles. Y ya estaría. De esta forma ahora cada vez que entren en la página principal van a ver esta especie de navegación sencilla. Y bueno, voy a venir aquí en home y voy a crear un archivo nuevo que se llame urls.py, y a partir de aquí voy a importar from django.urls, voy a importar el módulo path. Y una vez tenemos eso pues voy a decir url patterns, y vamos a colocar aquí adentro un path, y voy a colocarle que cuando visiten esta página principal voy a importar desde home. From home voy a importar views, pero views no tiene nada de momento, así que vamos a crearlo. Aquí en views voy a crear otra función y vamos a llamarle esta función render home. Este render home lo que va a hacer es recibir un request y también va a renderizar una página que se va a llamar home.html, que es la página que acabamos de crear. Guardamos aquí y ahora sí en URL le digo views.renderHome y vamos a llamarle de nombre esta ruta home. Listo, vamos a importar ahora lo que sería esta misma ruta pero desde las URLs, así que vamos a venir nuevamente en Django Projects URLs, y aquí como teníamos articles también voy a añadir una página inicial, y esta página inicial va a cargar lo que sería la aplicación que se llama home.urls. Vamos a añadir una coma acá, y de hecho esto puedo añadirlo también al inicio, no hay ningún problema, por aquí más o menos. Guardamos, y si ahora yo vengo en la aplicación, en la página inicial, vamos a ver que me dice home, y ahora vengo en articles y ahí está articles. De hecho puedo utilizar esta navegación home y articles, y de esta forma yo puedo moverme de una página a otra. Ok, entonces con esto ya tenemos una aplicación que puede cambiar entre múltiples páginas. Es lo más básico en Django, pero ahora necesitamos también cargar imágenes. Entonces vamos a enfocarnos en cómo Django puede cargar archivos estáticos. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Primero vamos a intentar cargar una imagen. Para poder hacerlo voy a añadirlo en blog. Entonces en blog voy a añadir una carpeta, por ejemplo, que se llame static, y dentro de static voy a añadir dos carpetas, una que se llame images y otra carpeta que sea, por ejemplo, para los CSS. Vamos a llamarle CSS. Por ejemplo, voy a abrir aquí images, voy a dar un clic derecho, reveal en File Explorer, y una vez se abre aquí la carpeta voy a colocar un logo dentro de esa carpeta. En mi caso voy a llamar esta imagen fast y el archivo se va a llamar fast.png. Si yo abro, ahí es un logotipo simplemente. Entonces para yo cargarlo yo puedo venir aquí en la vista que quiero cargarlo, que sería en templates home.html, o sería también en templates, en este caso articles. Como estoy en blog voy a utilizarlo aquí en articles, y debajo de este h1 voy a colocar la imagen. Simplemente llamo la etiqueta img y tengo que cargar la imagen. Para cargarlo en Django primero tengo que llamar un módulo que se llama load static. Aquí arriba le digo load static, y a partir de aquí ya puedo empezar a cargar archivos estáticos. Simplemente le coloco aquí unas llaves con Jinja y le voy a decir voy a cargar un archivo estático que está en la ruta, y colocamos entre comillas simples /images y el nombre del archivo fast.png. Listo.
Entonces de esta forma ya tengo la imagen. Ahora, el asunto es que claro, yo estoy añadiendo la imagen, pero la aplicación debe saber en dónde debe encontrar este tipo de archivo estático. Entonces hay una configuración que podemos encontrarla. Puede cerrar aquí todas las pestañas. Vamos a ir en una configuración que se llame Django Project Settings y vamos a ir prácticamente en la parte final del archivo. Vamos a venir y al final de todo voy a colocarle static files dirs y aquí voy a colocarle en dónde está esa carpeta. Entonces para poder hacer eso voy a venir al inicio y voy a importar un módulo más. Aquí debajo le voy a decir voy a importar el módulo OS, import OS. Entonces lo que va a hacer este módulo es poder darle una dirección. Entonces voy a decir desde OS voy a estar utilizando el módulo path con su función join y voy a unir el directorio base, es decir, en dónde está este proyecto, con la carpeta blog/static. Que es como decir, dentro de este proyecto hay una carpeta dentro del blog y hay una que se llama static y ahí están los archivos estáticos, ok. Y bueno, este es un lugar donde puede buscarlo. Entonces ya con esto yo puedo ejecutar el proyecto, puedo volver a ejecutarlo allí. Vamos a cancelarlo y volver a ejecutar, ok. Y si yo vengo ahora en el articles, ahí está la imagen, pero se ve demasiado grande, así que vamos a cambiarlo. Simplemente vamos a reducir el tamaño. Eso lo puedo hacer con CSS o también lo puedo hacer con simplemente estilos. Vamos a hacerlo con estilos de forma rápida, estilos en línea. Entonces voy a venir en templates, en article y aquí voy a colocarle un style. Voy a colocarle un width de 200 píxeles. Listo, guardo, refresco y ahí está. Ok, ya con esta aplicación entonces ahora sí vamos a pasar a desplegarlo. Para poder hacerlo voy a tener que configurar primero este proyecto. Vamos a crear aquí un archivo primero para ignorar todos los archivos que no son necesarios ser subidos. Y necesito crear un repositorio de Git. Entonces vamos a cancelar aquí el proyecto. Voy a crear un archivo nuevo que se llame .gitignore. Y este archivo es para nosotros poder decirle qué es lo que no va a ser subido a un repositorio de Git. Entonces voy a escribir el comando aquí en la terminal git init. Y esto va a intentar subir todo. De hecho, si yo refresco pueden ver que intenta subir 6000 archivos. Esto no es bueno porque significa que está subiendo código que no debería. Entonces lo primero es ignorar la carpeta BNB. Digo, no es necesario subir BNB. Y guardo y ya con esto se reduce 45 archivos. Luego también otros archivos que no son necesarios subir son los PyCache. Entonces voy a ignorar el PyCache. Vamos a guardarlo y ahí se ignora. Y otro archivo que tampoco es necesario ser subido va a ser este db.sqlite3. Entonces también le digo ignora este db.sqlite3. Guardo y de esta forma ya tendría toda la configuración para ser subida. Lo siguiente que necesito para que esto pueda ser subido a Railway es crear un archivo nuevo que se llame runtime.txt. Este archivo sirve para indicarle a Railway qué versión de Python voy a estar utilizando. Y aquí hay un pequeño detalle con Railway. Railway está basado en un paquete o en un proyecto llamado Nixpack. De hecho pueden buscarlo como Python Nixpacks. Y bueno, van a llegar en este proyecto de aquí y simplemente buscamos por ejemplo Python. Entonces, ¿por qué les comento esto? Hay muchas plataformas de la nube que utilizan este tipo de proyectos y el asunto es que este tipo de paquetes permite algunas versiones de algún lenguaje de programación. Por ejemplo, la máxima versión que permite este paquete es la 3.11, pero si yo voy en mi proyecto y escribo Python --version y doy un enter, aquí utiliza la 3.12. Entonces lo único que voy a hacer es colocar la máxima versión disponible, la 3.11. Entonces voy a colocarle aquí 3.11. Aquí uno pensaría que voy a colocar la misma versión que tengo en mi local, pero de nuevo esto está en la nube, así que ahí va a instalar la versión máxima que pueda. Lo siguiente que necesitamos crear es también un archivo que se llame procfile, que ese es un archivo que va a indicarle a Railway que va a estar ejecutando determinados comandos. Por ejemplo, aquí voy a escribir web, esto es como decir vamos a ejecutar una aplicación web, y aquí voy a decirle que en lugar de ejecutarlo con Python Manage va a utilizar un paquete adicional que se llama Gunicorn. Este paquete se tiene que instalar, así que voy a decir pip install Gunicorn y doy un enter. En producción no voy a utilizar Python Manage o no voy a utilizar Python Manage.py run server, sino voy a utilizar Gunicorn y el nombre del proyecto, que en mi caso el proyecto, aquí está el nombre, se llama Django_project. Ustedes coloquen el nombre que tengan de su proyecto allí, la carpeta que contiene el archivo settings. Entonces aquí voy a colocar .wcgi, esto es necesario, y ya estaría. Con esto ya tenemos nuestro proyecto listo para subirse, pero nos falta algo muy importante y es que aquí nosotros también tenemos que listar las dependencias. ¿Qué son las dependencias o paquetes? Son básicamente los módulos que necesita nuestro proyecto para funcionar. Nosotros hemos instalado Gunicorn, probablemente vamos a instalar otros módulos en un proyecto de verdad. Bueno, necesitamos instalarlo. Entonces para darle esa lista hay un comando que se llama pip freeze de Python o de pip, y básicamente nos lista los archivos. Yo puedo copiar esto y guardarle un archivo, o también puedo ejecutar el comando pip freeze y colocarle aquí un símbolo de mayor y requirements.txt. Esto lo que va a hacer es crear un archivo requirements.txt con las dependencias que necesito. Una vez tenemos eso, lo siguiente que vamos a hacer ahora sí es crear un repositorio, así que voy a decirle git punto nuevamente y vamos a colocarle git commit -m y vamos a colocar aquí lo que sería un primer commit. Vamos a decirle primer commit y damos un enter. Listo, con esto ya tengo un proyecto. Vamos a subirlo. Para subirlo simplemente vean en GitHub. Yo voy a ir en mi cuenta que es github.com/web. Si ustedes tienen otra cuenta, simplemente vayan a su cuenta de GitHub y ahí van a ver un botón que dice New Repository. Yo lo voy a dar con este botón de aquí. Y bueno, aquí me pide un nombre para el repositorio. Yo voy a llamarlo Django_Railway. Aquí va a ser un repositorio público para que ustedes puedan verlo. Voy a darle en crear repositorio. Y a partir de aquí vamos a darle en remote. Ok, voy a copiar este remote y voy a pegarlo. De hecho este comando es lo mismo que tenemos aquí. Entonces vamos a ir con el segundo, que es lo mismo realmente. Vamos a pegarlo y es el repositorio donde va a ser subido. Luego me dice que cree una rama main, así que voy a copiar esto y voy a pegarlo. Y luego me dice que suba esos cambios. Git push origin main. Vamos a darle ahí enter. Y listo, con esto ahora, si yo refresco aquí la aplicación, pueden ver que ahí está el repositorio subido.
Listo, con esto ya tenemos nuestro proyecto subido en GitHub. Ahora vamos a pasar a Railway. Para ir a Railway vamos a buscar el dominio railway.app. Esa es la página principal de Railway, pero les voy a dar una breve descripción. Para aquellos que no conocen, Railway es un Platform as a Service, es decir, es un servicio de la nube que nos permite poder darle el código y la plataforma ya está programada o está automatizada de cierta forma que ya crea e instala todos los programas necesarios para que nuestro proyecto funcione. Entonces nosotros simplemente tenemos que configurarlo, decirle qué es lo que queremos que haga y a partir de allí la plataforma va a hacer todo el trabajo. Entonces lo único que necesitamos es una cuenta de GitHub, una cuenta de Railway y con eso ya podemos empezar a desplegar todo el proyecto. Incluso la nube de Railway también permite crear bases de datos y alojar archivos, así que podríamos tener un proyecto completo dentro de Railway. Si nunca han utilizado esta plataforma, les dejo un enlace en la descripción para que puedan unirse y a partir de allí van a obtener $5 de prueba para que aproximadamente durante un mes puedan probar la plataforma. En mi caso ya tengo mi cuenta, voy a darle login, voy a loguearme con GitHub y bueno, ustedes van a ver una pantalla como esta. Simplemente denle en New Project. Y a partir de allí vamos a escoger Deploy from GitHub Repo. Damos un clic y aquí me dice quieres configurar GitHub, vamos a darle allí, se abre una ventana y a partir de aquí escojo mi cuenta. En mi caso mi cuenta es Fastweb y luego van a ver una ventana como esta, que aquí pueden obtener la lista de sus repositorios o pueden darle acceso. En mi caso voy a darle este que dice las repositorios y voy a buscar Django-Railway, ahí está, voy a dar un clic y listo, con esto ya le estoy dando acceso. Le doy en guardar, nuevamente voy a ver la ventana, le doy Deploy from GitHub Repo nuevamente y aquí nuevamente escojo Django-Railway, doy un clic. Aquí me dice deploy now, añadir variables. Podemos darle deploy now, no hay ningún problema porque igual esto va a fallar, aún faltan muchas configuraciones. Y con esto ya empezaría a desplegarse. Pueden ver que inmediatamente se abre aquí una ventana a la derecha. Aquí el proyecto está empezando a subirse. Y aquí pueden ver que está subiendo en el commit llamado mi primer commit. Entonces esto va a empezar a leer las configuraciones y va a empezar a instalar los programas necesarios. Vamos a esperar a que termine y luego les mostraré los posibles errores que vamos a ir encontrando. Ok, aquí como pueden ver el proyecto ya fue subido. Si yo doy un clic, pues esto me envía a una página, pero pueden ver que aún da un error porque recién está arrancando la aplicación. Simplemente es cuestión de esperar unos segundos. O si en todo caso nosotros vemos que no está funcionando ya después de buen rato, podemos ir en la aplicación y ver qué es lo que pasa. Yo puedo entrar aquí en el propio proyecto, en el último commit, y bueno, aquí supuestamente está funcionando. Entonces esto debería mostrarme algo. Ok, allí cargó la aplicación, como pueden ver. Sí demora algunos segundos en activarse la primera vez, pero bueno, como pueden ver aquí obtengo un error. El error que obtengo es algo normal. De hecho me dice que tengo un invalid HTTP host. Lo que quiere decir esto es que aquí necesito darle esta dirección que se llama webproductionrailway.app o este número, que es el mismo dominio que ustedes ven aquí arriba, solamente el nombre, y necesito añadirlo en una propiedad de Django llamada allowhost. Entonces vamos a ir en nuestro código y vamos a ir en la parte donde está settings, bueno, en Django Project settings.py, y aquí al final voy a añadir una propiedad nueva que se llame allowhost y vamos a colocarle como valor una lista, y dentro de esta lista voy a colocarle en un string el dominio, que es donde está nuestra aplicación. Si yo guardo esto, pues con esto bastaría. Ahora, si nosotros queremos decirle que también el allowed host va a ser el localhost, entonces vamos a colocar el localhost para que esto funcione también en desarrollo. O si por el contrario nosotros quisiéramos que todo el mundo se pueda conectar, también puedo colocar el allowhost con un asterisco, y esto es como para decir cualquiera puede permitir ser host de esta aplicación o alojar esta aplicación. Ok, vamos a desplegarlo. Voy a hacer un commit nuevo, le doy git status y git commit y vamos a colocarle allow host y listo. Vamos a hacer un git push origin main y se va a empezar a subir nuevamente el cambio a GitHub. Entonces yo vengo aquí nuevamente en Railway y así como tenía un commit de primer commit, ahora tengo un commit de allow host. Vamos a esperar a que despliegue. Ok, aquí ya se desplegó nuevamente el proyecto. Voy a intentar entrar nuevamente en el dominio. Ok, vamos a refrescarlo. Si obtenemos el mismo error, esto probablemente, es decir, con el mismo mensaje y demás, esto es probablemente porque uno está cargando la versión nueva. Esto lo pueden ver si al momento que entran pueden ver que recién se ha marcado el check. Entonces si yo refresco aquí, bueno, de hecho algo que me faltó en mi caso es que me faltó descomentar lo que les había explicado. Ahora sí vamos a volver a subirlo con el mismo commit, git commit y un git push origin main. Había comentado esta línea de código que era justamente la que hacía funcionar o evitar ese error. Vamos a esperar otra vez que lance el cambio en Railway. Vamos a ver que hay un nuevo commit llamado allowhost. Ok, aquí ya terminó de desplegarse, pero pueden ver que todavía está inicializando. Esto cambia cuando se muestra un check, así que aquí debería aparecer un check al momento de que ya se entregó. Ahí aparece. Les voy a entrar aquí en el dominio, vamos a ver. Voy a intentar refrescar. Vamos a refrescar hasta que se vaya el error porque aquí ya tiene el código nuevo. Ahí va. Esto es bueno de hecho porque indica que está intentando cargar la nueva versión. Y pueden ver que ya puede entrar en la aplicación. Ya tenemos permitido visitar este dominio. Entonces yo en articles, ahí está, y en home. Pero si lo noten en articles no está cargando las imágenes. La razón es que justamente al momento de desplegar este proyecto no hemos recolectado los archivos estáticos. Es decir, Django tiene los archivos allí, pero él necesita recolectar todos los archivos y colocarlos en una carpeta para que cuando se sirva a través de Gunicorn sepa dónde encontrarlo. Entonces para poder hacer esa recolección ya existe un comando en Django. De hecho podemos venir aquí en el terminal y vamos a ejecutar el comando python manage.py y el
y el comando se llama collect static. Y si damos un enter, aquí me dice ¿estás seguro de querer hacer esto? Voy a darle que sí. Y pueden ver que me da un error. El error es que justamente al momento de ejecutar no le estoy diciendo en dónde va a colocar o en dónde va a recolectar esos archivos estáticos. Entonces tengo que venir en Django Project, en settings.py, y aquí voy a añadir una propiedad que, así como tengo static files, voy a añadir aquí arriba una nueva propiedad que se llama static-root, y aquí voy a decirle que va a colocar los archivos estáticos en os.pad con el módulo pad, y en la función join voy a combinar el base dir, que es básicamente la dirección del proyecto, y en el root del proyecto va a colocar una carpeta que se va a llamar static files. Vamos a colocarlo. Ok, este es entonces para que nosotros podamos recolectar los archivos allí. Vamos a volver a probarlo. Le digo python manage.py collect static, y como pueden ver ahora me dice que ha recolectado 127 archivos, y si yo veo aquí hay una carpeta nueva llamada static files. Este static files tiene los estilos de admin, es decir, cuando se visita la página admin de Django ustedes pueden ver que tiene como estilos y demás. Bueno, aquí se recolecta todo, y en images también está la imagen que tiene mi proyecto, ok, y pueden ver que ya está también la imagen. Entonces nosotros ya podemos empezar a utilizar lo que serían estas imágenes dentro de nuestro proyecto en producción. Ahora, un asunto importante con todo esto es que el static files también se está contando como archivos de versión, es decir, lo está tratando de dar seguimiento, pero no es necesario porque esto se puede volver a generar. Es decir, si yo vuelvo o si yo elimino este static files, por ejemplo allí lo quité y vuelvo a ejecutar el comando python manage.py collect static, se vuelve a generar el archivo, así que no es necesario que lo suba al repositorio. Entonces voy a decir también ignore static files, la carpeta static file. Y bueno, ¿quién va a ejecutar ese comando nuevamente de manage.py collect static? Bueno, en el procfile, antes de empezar con Gunicorn, voy a decirle primero vas a ejecutar python manage.py collect static, y ya después voy a colocarle luego empiezas con Gunicorn. De hecho aquí lo estoy escribiendo mal. Asegúrense de escribir bien este comando para que no les dé error. Ahora, esta es una parte para recolectar los archivos estáticos, pero aún me falta un módulo que es muy importante en Django que se llama white noise. Entonces vamos a venir en la terminal y voy a decir pip install white noise y damos un enter. Y esto lo que va a hacer es que en producción es el encargado de poder subir los archivos. Entonces vamos a venir en settings, vamos a venir en Django Project settings.py, y así como tenemos estas configuraciones, aquí debajo de home, o de hecho encima de las páginas, voy a añadir un nuevo paquete que se va a llamar whitenoise.runServer no static. Esta configuración ya viene en la propia documentación. De hecho, si ustedes quieren saber un poco más de esto, pueden buscarlo en su documentación, pueden buscarlo como whitenoise Python y van a llegar en la documentación de white noise. Este es un módulo encargado para simplificar el servir archivos estáticos desde una aplicación de Django en específico. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver que me dice añade un middleware. Después de que instales white noise, añade un middleware. Debajo de security middleware, añade white noise middleware. Vamos a copiar esto. Vamos a venir aquí en middleware, dice debajo de security, pego ese de allí. Y luego algo que me pide colocar es una variable más, que es esta de aquí, que se llama static files storage. Podemos copiar esto y podemos pegarlo en nuestra aplicación. Vamos a venir aquí en la parte final donde están los archivos estáticos y aquí voy a pegar esa variable. Vamos a guardarlo y listo, con esto ya tenemos nuestra configuración. Pero si recuerdan, también hemos instalado un módulo, así que necesitamos guardar este módulo en requirements.txt. Entonces voy a decir git freeze requirements, bueno, de hecho nuevamente requirements.txt, y lo único que va a hacer esto es que si venimos en nuestro archivo requirements, ahora vamos a ver que tenemos un nuevo paquete que se ha añadido. Listo, vamos a probarlo. Ahora sí voy a decir git status, vamos a decirle git add punto, git status nuevamente, vamos a ver que estos archivos nada más van a ser subidos, y voy a decir git commit y vamos a colocarle white noise y damos un git push origin main. Entonces esto lo que va a hacer es que si venimos en Railway va a empezar a desplegarse la nueva versión de white noise. Vamos a esperar a que termine. Ok, aquí ya terminó de desplegarse. Vamos a abrir la aplicación. Ok, y vamos a ver si en Articles ya podemos ver el archivo. De hecho aquí está cargando, eso es bueno porque está intentando cargar una nueva aplicación. Igual si da un error podemos revisarlo en la propia aplicación. Venimos aquí y vamos a ver si obtenemos algún error. Bueno, no hay ningún error, entonces está cargando simplemente. Y pueden ver que ahora sí ya está sirviendo la imagen o el archivo que habíamos subido en nuestra aplicación. Y esto funciona también para los estilos, para las fuentes, así que esta configuración es una configuración global que es necesaria en producción. De hecho, si yo vengo ahora en el /admin, también este va a tener sus estilos. Vamos a ver, y ahí están con sus estilos del botón y demás. Ahora, el asunto es cómo yo entro en este administrador. Bueno, primero vamos a resolver un problema bastante común que se puede encontrar cuando intentamos hacer login. Por ejemplo, hago esto, si escribo test y envío, esto va a caer. Y el error que me está dando es un forbidden 403 y el error es un CSRF verification fail. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos subiendo esta aplicación, cada formulario necesita un token y necesita especificar el dominio de donde viene ese token. Entonces nosotros también tenemos que añadir esta dirección que nos está dando aquí, que es la misma dirección que tenemos aquí arriba, que es la misma dirección de Railway. Obviamente si ustedes tienen un dominio colocan su dominio, pero bueno, voy a copiar esto que está dando aquí, tal cual, y vamos a añadirlo ahora en lo que sería en settings.py y vamos a venir en esta parte de abajo y voy a añadir una nueva variable que se llame CSRF trusted, vamos a colocarle trusted origins y aquí vamos a colocar como valor la dirección de HTTPS con el dominio que estoy colocando desde Railway. Entonces yo guardo esto y si incluso queremos colocar cualquier otro dominio, es decir, si queremos permitir que cualquiera se puede conectar con HTTPS o HTTP, también puedo colocar aquí HTTP. Es decir, si mi aplicación está sirviendo sobre HTTP, puedo colocar http / y un asterisco. Ok, entonces también va a funcionar cuando esté sobre HTTP en el localhost. Vamos a guardar esto, voy a decir git status
git add punto y vamos a colocarle un git commit -m y vamos a colocarle csref. Vamos a dar un punto, vamos a dar un enter y a partir de allí voy a decirle git push origin main nuevamente para que se suban los cambios. Y si vengo nuevamente en Railway, vamos a ver si está el nuevo cambio y ahí se está desplegando el nuevo cambio. Aquí ya se desplegó. Vamos a ver los nuevos cambios. Vamos a entrar ahora sí nuevamente en /admin y vamos a ver si podemos autenticarnos. Voy a dar un test y un test. Esto no importa si falla. Y bueno, pueden ver que ahora me está dando otro error. Esto es bueno de hecho porque ya pasamos el error de csref, sino que ahora me está diciendo no hay una tabla out user. El asunto es que al momento que nosotros estamos desplegando esto, falta la base de datos. La base de datos también tiene que ser creada. Es decir, se le llama migración al proceso de convertir lo que hemos escrito en modelos de Python en tablas de SQL. Y ese proceso se hace localmente cuando estamos desarrollando con el comando python manage.py migrate. Si yo ejecuto migrate, él va a intentar ejecutar las tablas dentro de nuestra base de datos. El tema es que en desarrollo yo puedo estar utilizando una base de datos como SQLite 3, pero en producción no es buena idea utilizar SQLite 3. La razón es que por lo general esta es una base de datos que funciona desde un archivo y en producción nosotros vamos a tener quizás otro servidor que esté en otra red y SQLite 3 no funciona en red, solamente funciona con una conexión directa desde un archivo. Entonces para desarrollo está muy bien SQLite 3, pero para producción tenemos que cambiarlo por otra base de datos. La forma más común es cambiarlo por PostgreSQL, así que vamos a ir con la misma idea. Entonces lo que vamos a hacer es ir y crear una base de datos de Postgres. Vamos a ir en Railway y lo genial es que no tenemos que ir a otro servicio ni nada de eso, simplemente venimos aquí en New y podemos escoger Database, escogemos PostgreSQL y con esto ya se empieza a crear una base de datos de Postgres para este proyecto. De hecho lo que hace Railway es que crea otro servidor, otro recurso y pueden ver que aquí está mi aplicación de Django, aquí está la aplicación de la base de datos y de esta forma simplemente tengo que conectarlos. Ok, ahora mientras se va desplegando podemos entrar en Postgres y aquí en Variables nosotros vamos a ver todas las variables para poder conectarnos, pero hay varias formas de poder hacerlo. En código, si yo vengo aquí en nuestro archivo de Django Project en Settings, vamos a ver que hay una sección que se llama Database o Databases y aquí pueden ver que por defecto está la conexión con SQLite 3. Yo también puedo cambiar esta conexión y decirle que vamos a utilizar Postgres y pasarle todas las variables o parámetros para poder probar eso. El único tema es que es un poco incómodo escribirlo de esa forma, así que yo prefiero utilizar un paquete que se llama Django o DJ Database URL. Entonces vamos a instalarlo, le digo pip install dj-database-url y damos un enter. Listo. Y con el módulo vamos a venir aquí en la parte superior y voy a decirle que voy a importarlo. Entonces le digo vas a importar DJ Database URL. ¿Qué es lo que hace este paquete? Que si nosotros venimos en Database, vamos a buscar nuevamente la configuración Databases, ya no voy a estar utilizando un objeto, sino que este diccionario lo va a devolver la propia función. Le digo DJ Database URL config y por defecto debería cargar aquí una variable de entorno o el string. Es decir, yo puedo escribir aquí, si yo copio la dirección, aquí hay un Database URL, lo veo y esa es toda la dirección de mi base de datos. No hay ningún problema en que lo vean porque al final esto lo voy a eliminar, pero por lo general esto lo tienen que mantener seguro, entonces no es buena idea colocarlo en el código. Yo puedo pegarlo aquí como un string de hecho y subirlo y va a funcionar, pero es una buena recomendación utilizar una variable de entorno. Entonces para utilizar una variable de entorno en Django también nosotros podemos utilizar un paquete. Primero tenemos que crear un archivo aquí que se llame .env y aquí yo puedo crear una variable de entorno que se llame por ejemplo database URL o pueden llamarlo como quieran y aquí como valor van a colocar lo que les da en este caso la dirección de Railway. Y ahora para cargar esto necesito un módulo que pueda leer la variable de entorno. Entonces vamos a instalar también otro paquete pip install, vamos a instalar python-.m y aquí voy a importarlo. Le voy a decir vas a importar y aquí nosotros vamos a traer el paquete que se llama de hecho front.env. Vamos a importar el módulo load.env y lo tengo que llamar la función, así que le digo load.env y se ejecuta y ya con esto él va a poder leer este archivo apenas carga este settings. Y de hecho para verlo vamos a venir aquí y le digo como configuración vas a utilizar lo que viene y aquí vamos a utilizar desde OS, desde el paquete de OS environment, desde el paquete OS voy a utilizar su función get-env y aquí le coloco el nombre de la variable que quiero leer, que en este caso es database URL. De hecho también puedo verlo con un print de momento. Vamos a darle un print y voy a darle OS .getEnv database URL y si guardo y ejecuto esto en desarrollo, es decir que escribo python manage.py run server, muy aparte, bueno, vamos a ver que no ha caído aquí, ahorita lo vamos a solucionar. Pero muy aparte de que se está dando un error, pueden ver que al inicio me muestra la variable de entorno, es decir, me muestra el valor. Porque justamente este print está mostrando esta variable. De hecho no sé dónde hay otro print porque debería solamente aparecer una sola vez. Vamos a ver, vamos a guardarlo y vamos a verlo otra vez. Y bueno, el asunto de aquí de por qué me está dando error es que como estamos utilizando PostgreSQL aquí en Database, de hecho necesito instalar un paquete más que se llama PsychoG2. Entonces vamos a instalar aquí, le digo quiero que instales, vamos a cancelar, le digo quiero que instales otro módulo que se llama PsychoG2. De esta forma se escribe, damos un enter y ese es un paquete que utiliza por debajo Django para poder conectarse con Postgres. Entonces ahora sí vamos a ejecutar python manage.py run server y pueden ver que aquí al inicio está arrancando la aplicación y ya no tenemos el problema de por ejemplo los errores que habíamos visto. El tema es que ahora la base de datos a la que está conectada sería la base de datos de Railway, ya que nosotros hemos colocado que está leyendo la variable de entorno y la variable de entorno es esta dirección. Entonces esta es la base de datos a la que está conectada e incluso me decía tienes 18 migraciones sin aplicar.
Eso quiere decir que si yo ejecuto desde aquí python manage.py y escribo el comando migrate, él va a tomar este código de los modelos y va a migrarlos dentro de esa base de datos. Vamos a darle un enter y vamos a probarlo. Y pueden ver que allí empieza a arrancar. Incluso no arranca tan rápido porque ya no está utilizando la base de datos de SQLite, está utilizando la base de datos de producción. Ok, allí avanza como pueden ver. Ok, va creando todo. Y si yo vengo aquí en data, que es digamos las tablas de Postgres, pueden ver que hay tablas ahora. Ok, que son las típicas tablas que crea en este caso Django cuando se migra algún tipo de proyecto. Entonces estas son las tablas que típicamente vamos a ver. Y aquí tenemos la tabla outUser, que es la que necesitamos para hacer login. Ahora, el tema muy importante aquí es que este archivo .env no debe ser subido, así que vamos a añadir también el archivo .env a nuestro git ignore, y esto ya no va a ser subido en producción. Es decir, en producción tenemos que añadir esta variable de entorno llamada database URL para que el backend o la aplicación sepa dónde conectarse. Entonces vamos a copiarlo, vamos a volver a ejecutar un commit. Voy a decir git status, git add punto y git commit. Vamos a colocarle Postgres SQL. Va a ser git push origin main para que se suba el nuevo código y damos un enter. Ahora, mientras se sube, yo he copiado también este valor de la dirección de donde está Postgres SQL, pero en realidad aquí el propio Postgres también me da la misma dirección, entonces yo también puedo venir aquí y copiarlo. El asunto es que ahora mi aplicación web de Django tiene o necesita una variable. Vamos a darle new variable y vamos a colocarle el nombre database URL, y pueden ver que ya existe la variable para autocompletar, ya que él conoce que hay otro proyecto llamado Postgres. Vamos a darle que añade esa variable y él ya le va a añadir por nosotros el valor. Le damos en guardar, aquí le voy a dar en desplegar ahora. Y con esto lo que va a hacer es que aquí en nuestro despliegue de Django, él está volviendo a desplegarlo porque hay una nueva variable y está leyendo la variable y ahora nuevamente va a desplegar. Entonces vamos a esperar a que termine de desplegar y les muestro cuál es el siguiente asunto. Ok, aquí como pueden ver ya se desplegó. Vamos a abrirlo, vamos a intentar ingresar en la aplicación y vamos a ver si no tenemos ningún error. Vamos a entrar aquí en el proyecto, en deploy logs, mientras allí tenemos la vista y bueno, sí tenemos un error. El error es que aquí me dice que no encuentra el módulo DJ database URL, porque un problema bastante común es que aquí me he olvidado ejecutar el comando pit freeze. Entonces le digo pit freeze requirements.txt y ahora sí se actualiza el archivo requirements.txt y vamos a subirlo. Voy a colocarle aquí un mensaje que diga requirements actualizado. Vamos a colocarle git push origin main otra vez y listo. De esta forma ahora sí va a saber qué módulo necesita. Entonces nuevamente va a empezar otro despliegue. Ok, aquí ya se desplegó el último cambio que hicimos. Vamos a ver si tiene un error o no. Vamos a ir nuevamente en deploy logs y ahí está funcionando. Aquí vemos que ya está escuchando en un puerto. Entonces si yo refresco, allí va. Entonces si escribo nuevamente /admin, le doy un enter, ahí está. Y si escribo test y un password test y le doy login, pueden ver que ahora ya no me dice que no existe la tabla user, lo que significa que ya tenemos nuestro proyecto funcionando con la base de datos también, solamente que necesitamos un usuario y una contraseña para ingresar. Entonces para poder crear eso necesitamos algún tipo de conexión con el servidor, porque recuerdan que para poder crear un usuario en Django tenemos que ejecutar el comando python manage.py y tenemos que ejecutar el comando create super user para poder crear un usuario. Ahora si yo lo ejecuto de esta forma, en nuestro caso, como yo tengo la conexión con sería la base de datos que está en el archivo de la variable de entorno, pues ya podría crear el superusuario desde aquí. Le digo python manage.py create super user y aquí me dice crea un usuario. Voy a escoger fast, voy a colocar un correo fast@fastweb.com. Vamos a colocar una contraseña, fast password, le voy a llamar al usuario Django, fast password, voy a repetirlo. Bueno, lo he escrito mal, voy a escribirlo nuevamente, voy a repetirlo. Allí va. Y listo, ya creé un usuario. Esto significa que si ahora vengo en la aplicación, vamos a venir en /admin y voy a colocarle fast password y doy un enter, ya me deja entrar en la aplicación. De nuevo, la razón de que pueda haber creado un usuario desde aquí es porque al inicio, cuando nosotros configuramos database URL, estamos diciendo que esta base de datos es la que se va a conectar. Si ustedes colocan una base de datos local aquí, van a crearlo solamente localmente, pero esta es la dirección de Railway. Es por eso que yo puedo crear un usuario desde aquí. Y ya estaría. Con esto ya pueden, digamos, salir o cerrar sesión y ya pueden ver su aplicación. ¿Okay? Ya pueden entrar en su aplicación y ya pueden cambiar de páginas. Pero esto no es todo lo que necesitan probablemente en un proyecto de verdad. Así que lo siguiente que vamos a hacer es instalar también Django REST Framework y mostrarles cómo pueden tener también una REST API dentro de su propio proyecto. Ahora, para tener Django REST Framework vamos a hacer esto. Voy a venir a la terminal y voy a decir pip install. Vamos a colocar Django REST Framework. Vamos a dar un enter y a partir de aquí vamos a empezar a configurar una nueva aplicación. Vamos a decir Django admin start app y la aplicación se va a llamar task de tareas. Por ejemplo, voy a crear una REST API de tareas. Entonces vamos a añadir esta aplicación en Django Project, en settings, le digo en install apps. Voy a venir por acá y voy a decirle vamos a añadir también la aplicación tareas, pero también necesito añadir lo que es Django REST Framework. Entonces debajo de white noise voy a colocarle REST-framework, que es la forma de añadir Django REST Framework. Una vez tenemos esto, pues ya podríamos empezar a crear modelos y una API. Entonces vamos a venir primero en nuestra aplicación de tareas que acabo de crearla y aquí vamos a crear en models un nuevo modelo, una nueva tabla que se va a llamar una clase task. Va a venir de models.model
Y de aquí voy a traer los títulos y la propiedad complete. El título es un título de una tarea, va a ser un chart field, y el complete va a ser un boolean. Y luego voy a decirle que cuando se muestre esta tabla en el admin, que aparezca con el título para poder verlo en una lista. Luego lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ejecutar una migración. Vamos a abrir la terminal, le voy a decir Python, pero el tema es que esto lo va a ejecutar a la migración en la base de datos de PostgreSQL, así que es muy importante que lo tengan en cuenta. Le voy a decir Python manage.py, vamos a decirle aquí make migrations, damos un enter, y esto lo que va a hacer es crear tan solamente un SQL. Aquí en task migrations, aquí crea un archivo que va a crear por nosotros el SQL. Y la siguiente, si queremos migrarlo, vamos a ir en Python manage.py migrate, y si damos un enter, esto va a crear la tabla. Ahora lo va a crear en nuestra base de datos de Railway, es decir, si yo vengo aquí en Postgres, en Data, aquí va a aparecer una tabla llamada task, ahí está. Y si yo abro, aquí la tabla va a tener sus campos, título, complete y ID, ¿okay? Entonces eso es lo que hace el migrate al final del día. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir esto a un admin. Entonces vamos a venir en lo que es el archivo task admin, y aquí voy a decirle que voy a colocarle admin.site.register y voy a añadir la tabla, o perdón, el modelo de la tarea, que bueno, que al final también se convierte en una tabla. Le digo desde model vas a importar tarea y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar el proyecto. Entonces voy a decir Python manage.py run server, esto es en desarrollo. Y si yo vengo en el 8000, vamos a venir en el localhost 8000. De momento vamos a buscar el localhost 8000 /admin. Y aquí en el /admin puedo colocar el mismo usuario, fast y fast passwords, ya que está conectada a la misma base de datos de Railway. Y pueden ver que ahí está la tabla de tareas. Si yo entro en la tabla de tareas, puedo añadir una y voy a colocarle primer tarea. Y aquí voy a colocarle que está como completo. Le voy a dar en guardar. Listo, entonces ya estoy guardando en la base de datos. De hecho, si yo vengo en Railway y le doy en refresh, ahí pueden ver que está en este caso el dato que he añadido. Ok, entonces ya se está añadiendo datos, pero yo ya puedo empezar a desplegarlo. Pero no necesito la tabla porque eso ya lo teníamos, sino que necesito crear una app. Entonces voy a venir en task y voy a crear aquí en la vista algo que se llama un viewSet. El viewSet es tan solamente una función de REST Framework. Entonces le digo from REST Framework, voy a importar viewSet y es una clase que vamos a llamarle task list viewSet, también puedo llamarle task viewSet, en este caso de viewsets model viewSet, y necesitamos el modelo de la tabla, es decir, de la tarea. Le digo desde model voy a importar tarea. Esto hace una consulta de los datos y a partir de allí él crea un CRUD de las operaciones post, put, delete y get, es decir, él nos permite hacer las típicas operaciones de forma rápida. Pero para que estas funciones puedan convertir los datos de diccionarios de Python a objetos JSON, necesita lo que se llama un serializador. Entonces vamos a crear aquí un archivo en task que se llama serializer.py y aquí es donde vamos a definir ese serializer. Entonces eso también viene de REST Framework. From REST Framework voy a importar routers y de aquí voy a decir que voy a crear un router a partir de la ejecución de routers default router. Luego vamos a decir de router voy a estar utilizando su función register y aquí le voy a decir que la ruta o las rutas que voy a estar definiendo se van a llamar tareas, y aquí en este viewset lo tengo que importar. Le voy a decir from y aquí le voy a colocar from views, voy a importar task viewset y vamos a colocarle un nombre a estas rutas que se va a llamar task y ya está. Pero necesito exportar esto, entonces vamos a decirle que después vamos a colocar URL patterns y como igual va a ser las URLs que han sido generadas a partir de esa ruta. Entonces simplemente tenemos que añadir esto en nuestras URLs de la aplicación. En Django Projects URL voy a añadir lo nuevo, entonces voy a copiar esto y voy a decirle hay una ruta que se llama API y adentro viene desde task.url. Guardamos y con esto ahora ya tengo un módulo nuevo. El asunto es que aquí no lo está encontrando, vamos a ver por qué. Se llama task.urls. De hecho no lo he añadido en urls, creo. Lo he confundido con serializer. De hecho el serializer no es este es el urls. Vamos a cambiar el nombre a urls.py, pero necesitamos crear también un serializer porque esto llama un task view, un task viewset que está en views, ok, pero necesita el serializer. Entonces también voy a añadir aquí en task un archivo que se llama serializer, ahora sí, .py, y en serializer funciona de esta forma. Le digo from REST Framework, vamos a importar serializers y de aquí le digo from y vamos a traer desde el model, voy a importar la clase de tarea y voy a decir class task serializer y esto va a venir de serializer model serializer y vamos a decirle que vamos a estar utilizando el modelo de las tareas. Esto lo único que hace es convertir por nosotros los datos que vienen en un diccionario Python a objetos JSON, ya es lo que vamos a utilizar en el viewset. Entonces le digo from serializer, voy a importar el task serializer y guardo, y con esto ahora sí, voy a cancelar la aplicación y vuelvo a ejecutar, allí funciona nuevamente. Y ahora sí, si vengo en el localhost 8000 y doy un enter, allí funciona, y si escribo en /API, ahora esto debería funcionar con REST Framework, es decir, me va a dar toda una vista como pueden ver y me dice que hay una API task. Entonces yo puedo decirle ok, vamos a ir en API task y aquí me dice que hay un dato que es primera tarea. Yo puedo crear una segunda tarea, le digo segunda tarea, le doy como complete, le doy en post y con esto ahora ya estoy creando un nuevo dato. Si yo le digo ok, quiero ver todas las tareas, vamos a darle en task list, vamos a ver que ahí tengo la segunda tarea, es decir, ya tengo el CRUD de mi REST API, ya puedo empezar a utilizar esto con otro tipo de aplicaciones frontend. Pero bueno, ya con esto estaría. Yo voy a venir aquí en la consola terminal, le voy a decir git status, git add punto, y voy a colocar un commit que diga por ejemplo Django REST Framework. Y vamos a dar un push, git push origin main. Doy un enter y con esto se empieza a desplegar. Entonces si vengo ahora en Railway, vamos a venir aquí en el proyecto y aquí está el commit. Entonces hay que esperar a que termine de desplegar. Y algo así que me faltó y que va a dar un error es el pit freeze requirements, y vamos a darle git status, vamos a git add punto, un git commit que diga simplemente requirements updated, okay, y git push origin main.
Eso es porque instalé REST Framework. Listo, ahora sí se va a volver a desplegar. Ahí va nuevamente. Y hay que esperar a que termine. Ok, aquí el proyecto ya se subió, vamos a abrirlo. Ahí sigue funcionando igualmente. Entonces ahora si escribimos /API/task, vamos a ver la lista de tareas. Y si yo intento consultar esto desde un cliente REST, hay un cliente REST, por ejemplo, que se llama HTTP. Busquen de esta forma y van a llegar en esta web. Simplemente van a dar en Go to App. Y aquí pueden pegar la dirección que les da Railway. Le dan a enviar y pueden ver que allí me devuelve la petición GET. También puede ser una petición POST y demás. Entonces pueden ver que ya tengo también una API REST y con Django REST Framework es el mismo despliegue. Ahora si ustedes quieren tener GraphQL también desplegado, hay un módulo que se llama Graphene que también pueden desplegarlo de la misma forma. Eso es básicamente el proyecto del día de hoy. Como pueden ver, hemos desplegado desde el inicio hasta el final una aplicación de Railway. A mí sí me han quedado configuraciones que pueden ser reemplazadas por variables de entorno. Yo puedo colocar condicionales para que determinadas configuraciones puedan aparecer en producción y en desarrollo, o puedo utilizar un administrador de paquetes para estar evitando utilizar el bit freeze a cada rato y que el administrador de paquetes vaya actualizando un archivo de dependencias. Pero todas esas configuraciones son adicionales y en realidad este proyecto es simplemente para que puedan tener una aplicación desplegada. Así que si ustedes quieren continuar aprendiendo, pueden añadir ese tipo de recomendaciones. Nos vemos en un siguiente proyecto. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter, donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram, donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok, donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal, en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además, también dejo mi web, en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.